but today we will learn exactly how we use the reported speech. Okay, the class is being recorded. So I have shown you previous class about some verbs that we can use when we use the reported speech. Okay, so reported speech has a rule. Okay, let me open the file. Second. Okay, so this rule, and this is something new, this is called backshift. Okay, backshift is, well, the definition, I'm going to read it. We often use a tense which is farther back in the past than the tense originally used. This is called backshift. And here you have a chart. There's this chart, and you have the direct speech and the reported speech. Okay, remember that I had told you there are like 3 characters. There are 3 important people in reported speech. Do you remember who those 3 people are? Who are the 3 important characters or people in reported speech? Is original speaker, Yeah, gossiper, and recipient. exactly. Receiver, received, listener. So the original speaker, imagine that the original speaker says, I want a holiday. Okay, so now the gossiper is like el chismoso, right? El que le cuenta esto a otra persona. So the gossiper would say the sentence in reported speech. She told me she wanted a holiday. Okay, so this is the gossiper in this case is a very important person in reported speech because it's according to their perspective that we will use the tense. Okay, in this case, so let's say that she, Mariana, is talking to Carlos, right? So she told me, right? My name is Carlos. She told me she wanted a holiday. Okay, so as you can see, we have I want a holiday. The original sentence is the present simple, but when we use reported speech, the sentence becomes a past simple or simple past. Okay, so this let's say that in reported speech we go 1 tense back in the past. All right, so it's like for all the tenses, you always think what is the tense that is the past of that tense, and you use the reported speech. Ok, entonces si aquí dice quiero unas vacaciones, en reported speech diríamos ella me dijo que quería unas vacaciones. So I want changes to wanted. Ok, so the present simple again changes to the simple past. Esto de cambiar el tiempo del presente al pasado se le llama backshift. Ok, and we use it in the reported speech. Entonces, en vez de decir ella quiere, digo ella quería. ¿Significa eso que ella ya no quiere las vacaciones porque estoy diciendo quería? No. Esto significa que simplemente estoy reportando lo que ella dijo. Por eso estoy diciendo quería. She wanted a holiday. O sea, todavía quiere vacaciones. All right. Digo esto porque es la confusión en español. Si tú dices, yo quería, o yo me preguntaba, o si dices, ella dijo que vivía, entonces suele haber la confusión de que esto ya no es de esa forma. ¿Ok? Y en inglés puede surgir la misma confusión, ahorita les voy a explicar, pero de momento quiero que se familiaricen con esta forma, que es la forma de backshift, es decir, ir al pasado. ¿Ok?
Es decir, el pasado del tiempo, porque también el pasado tiene una forma de pasado. So I won't make you confused. Let's read examples. Osvaldo, can you read the next example, please? Yes. Bob is annoying me. Okay, and in reported speech? Jen said Bob was annoying her. Okay, very well. Entonces Jane es la que original, quien dijo esto. Jane dijo esto, right? Okay, y entonces Jane se lo comenta a otra persona que no sabemos quién es. So Jane said Bob was annoying her. So here is the present continuous. So here we change is for was. Okay, so as you can see, we're only replacing the verb to be. In this case, in the past continuous, we use was. All right, entonces el pasado del presente continuo es el pasado continuo. So this is the form that you use in reported speech. Okay, so you always have to think like, what is the past of this tense? ¿Cuál es el pasado de este tiempo? Y así lo podemos entonces formar la oración. Okay, so the next one, please, Lisbeth, can you read the next example, please? I have eaten too much. And in reported speech? He said he had eaten too much. Excellent. Entonces, el pasado del presente perfecto, si nos vamos un tiempo atrás, sería el pasado perfecto. ¿Ok? I have eaten too much. He comido demasiado. Él dijo que había comido demasiado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el reported speech. You need to go one tense back in the past. This is using backshift. No siempre es necesario utilizar backshift, pero ahorita tenemos que como que aprender primero esto y ahorita les explico qué pasa con backshift. Okay, so this technique of using the tense in the past of the original sentence, remember it's called backshift. Esto se llama reported speech utilizando backshift. Ok, de nuevo, backshift es ir un tiempo atrás en el pasado. Okay, now we have the present perfect continuous. Can you read the example, please, Carla? The class has been interesting. Annie said the class had been interesting. No. Okay, very good. So, exactly. So we have, a la clase ha estado siendo interesante, o ha sido interesante. Entonces, aquí dice, Anne dijo que la clase había estado interesante. Entonces, presente perfecto continuo sería en pasado perfecto continuo, la forma de reported speech. Please, Dante, can you read the simple past? I saw her arrive. Good. And in reported speech? He told me he had seen her arrive. Good. So what could be the past of the past? ¿Cuál podría ser el pasado del pasado? Porque el pasado ya está en pasado, valga la redundancia, pero en inglés sí existe un tiempo que es el pasado del pasado, right? Lo habíamos visto hace no mucho. So this is the past perfect. Entonces, si tenemos una oración en pasado, en reported speech, utilizaríamos past perfect. I saw her arrive, la vi llegar. Él me dijo que la había visto llegar. All right. So it makes sense when you translate to Spanish. In Spanish, it's the same thing. It's like very logical. So here it's not like something very difficult to understand, right? Now, what if we have a sentence in past continuous? Well, it's the same, right? Can you read the example, please, Manuel? The team were playing well. The team where? Can you repeat? The team where? Their team were playing well. Good. John said them had been playing well.
Exactly. So the past continuous uses past perfect continuous. Entonces aquí estoy diciendo el el equipo estaba jugando bien. John dijo que el equipo había estado jugando bien. Right? Entonces nos vamos, el pasado del pasado continuo es el pasado perfecto continuo. Ok. Now we have past perfect. Can you read the example, please, Osvaldo? I had arrived before 9 a.m. She said she had arrived before 9 o'clock. Excellent. Good. So the past perfect is the limit. Ya no te puedes ir más al pasado que el pasado perfecto. El pasado perfecto es el tiempo, es como el muro, ya no se puede ir más atrás. Okay. So in this case, if you say I had arrived, había llegado, se repite el pasado perfecto. Entonces no cambia de tiempo la frase. Ella dijo que había llegado antes de las 9. Okay, so the past, let's say that is the limit, is the wall that you can go further. Okay, el pasado perfecto entonces queda como pasado perfecto. And reported speech. Okay, the same for past perfect continuous, you don't change. Now, what happens with the modal verbs? Modal verbs is easy, they don't change. Los modal verbs, algunos cambian y algunos otros no cambian. Okay. So let me show you, right? It says, I will take you out tonight. Entonces, will, bueno, en realidad will, no podríamos, no, aquí no vamos a seguir la lógica del pasado, simplemente vamos a cambiar will, vamos a utilizar otro modal verb que es would. Te voy a sacar esta noche. Es como take you out, es como salir a pasear o a un restaurante, cinema, anything, right? Él dijo que me sacaría esta noche. Okay, so would is the replacement for will. Can. I can easily pass the test. Puedo pasar el test fácilmente. Ella dijo que podía pasar el test fácilmente. Entonces, can, you change it to could. Okay, must. Must, it changes to have to. You must leave immediately. Me dijo que me tenía que ir inmediatamente. May. May va a cambiar a might. We may go out later. Nos podríamos ir más tarde. Ella dijo que nos podríamos ir más tarde. Ok. Have to. Have to significa should. Deberías. Bueno, no cambia. You have to come at 7 p.m. He told me I have to come at 7 p.m. Should no cambia. Would no cambia. It could no cambia. Okay. And might doesn't change as well. So yeah, maybe you have to memorize how it changes, right? Will, maybe you want to write this down. Quizá que a lo mejor apunten esto. Will changes to would. Can changes to could. Must to have to. And may to might. Okay? This is like some changes we have to remember. But again, it makes sense. When you translate it even in Spanish, which is not very advisable, but this topic makes sense in Spanish because we say the same thing, right? So just in this case, is one of those few cases that I will tell you translate, right? Entonces aquí, pues, si lo traducen al español, pues no hay mucha diferencia, all right? So it's very simple to understand in that way, but just try to follow these rules. And remember that if you are not using a modal verb, you have a tense like the present, so the present changes to the past. The present perfect changes to past perfect. And the past perfect doesn't change because past perfect is the limit. Okay, any questions at the moment? Teacher, ¿me puede mostrar el principio de la pantalla? Sure. Yes, let me show you. So at the beginning we have the tenses. Tenemos los tiempos, por eso les decía, en estos temas ya como que tenemos que saber muy bien qué es el presente, pasado, presente perfecto, pasado perfecto, right? And in fact, that's, I mean, at this point, we should know every tense. Okay.
So I don't know if you have any questions you would like to ask. Teacher, Ahorita pregunto. bueno, Okay. teacher, ¿qué dijo que significaba el backshift? Backshift es esto precisamente que estamos haciendo, cambiar el tiempo de la oración. Esto es reported speech utilizando backshift. Es decir, cambiar. Si está en presente es al pasado. Si es el pasado, pasado perfecto, and so on. This is backshift. Thank you, teacher. Yeah. Osvaldo, any question? Sí, iba a preguntar nada más. Lo que pasa es que vi sobre los tiempos verbales y donde revisé aparecía el perfect progressive. No sé si sea más apropiado para no confundirme nombrarlo como perfect continuous, porque es el mismo, ¿no? Progressive and continuous is the same. Ah, ok. Si se le dice progresivo o continuo, pero es lo mismo. Ok, thank you. Yes, you're welcome. Good. So we're going to practice because that's how we are going to make more sense. In this first sentence, simple present. So it says, it isn't right, she said. So in past you say, it wasn't right. Eso no está bien, dijo ella. Ella dijo que eso no estaba bien. All right. So it doesn't, it's not that difficult, right? Because when you translate in Spanish, it even makes sense, right? Okay, we spent the whole day together. Pasamos todo el día juntos. Ella me dijo. Ella me dijo que habíamos pasado, right? So the past changes to, okay, here we have simple past. And in reported speech, Continue. not continuous, past, Perfect. perfect. Exactly. Simple past changes to past perfect. Okay, the next one. We've had a cell phone for 12 years. What tense is this? What tense Igual is this? pasado perfecto. No, because past perfect, remember, we use auxiliary verb have. Present perfect, in this case, uses the auxiliary verb have or has. Okay, so this is present perfect. Okay, so present perfect changes to Past perfect. past perfect too. Yes. Good. So both the simple past and the present perfect change to past perfect. Okay, here we have will. And will changes to would. Right? Te escribiré cuando llegue a la fiesta. Él prometió. Él prometió que escribiría cuando llegara a la fiesta. As you can see, we are changing get and we use got to, in this case, because we are using the reported speech. Porque aquí es cuando llegue y aquí es cuando llegara. All right. Entonces, él prometió que escribiría cuando llegara. All right. Next one, can. So, te puedo enviar un correo. Ella susurró que podría enviar un correo. So can changes to could. All right. So tell me, do you have any questions about these exercises?
No, Good. Okay, so that's with reported speech. Okay. Now, I will tell you one sentence, you make it backshit. Les voy a escribir aquí a cada uno de ustedes una oración y escríbanme cómo sería con reported speech. Okay. There you go. Ok, ahí tiene Angie su ejercicio. No, Dante. Ok, Emanuel. Carla. Teacher, ¿puede ser tan amable de repetirme la indicación, por favor? Yes, please make it reported speech. Vamos a hacer la oración en reported speech. Ok. Sí. Ok, aquí vamos a tener que inventar algún gossiper, ok. Entonces vamos a utilizar, pueden utilizar, no sé, que esto lo dijo Javier, ok. Javier dijo todas estas oraciones. Entonces ustedes tendrían que escribir Javier said, okay, and then you make the sentence. For example, imagine that your sentence, imagínense que su oración fuera we love pizza. Okay, so Javier said that they love pizza. Ok, entonces we love pizza es presente, entonces tengo que cambiarlo a pasado. Javier said that they loved pizza. ¿Por qué cambio we por they? ¿Por qué creen que cambiamos Javier said that they y por qué no usamos we? ¿Porque está hablando de lo que él dijo? Muy bien, exactly. No podemos utilizar we, right? Porque tú estás reportando esto. Entonces, si dices we, cuando reportas la oración, ya no estás hablando de Javier. Entonces, imagínense literalmente que Javier lo tienen enfrente y les dice, we love pizza. Entonces, te imaginas a Javier con otros amigos, right? Entonces, si tú quieres decir lo que dijo Javier, tendrías que decir ellos. Javier dijo que ellos, incluyendo a Javier, aman la pizza. Por eso tengo que cambiar we por they. Eso es si su oración tiene we. Si fuera con he, por ejemplo, I like pizza. Entonces la oración sería Javier said that he liked pizza. Entonces cambió el I por he porque quien lo dijo fue Javier. ¿Ok? Teacher, ¿dónde están las oraciones que vamos a escribir? ¿En el chat? Yes, please.
Okay, excellent, Osvaldo. You send your sentence, it's correct. Correct, very good. Entonces, la oración de Osvaldo era. She has been to China, right? Esta es la oración que nos dijo Osvaldo, right? She has been to China, más bien que yo le di a Osvaldo. Y entonces, he said, right? Javier said that she had been to China. Good. Entonces, el presente perfecto cambia a pasado perfecto. Good. Carla, la oración de Carla era, we clean our room every day. Entonces cambiaría. Javier said that they. Okay, we have in this case, the sentence is in present. Okay, and here you, Carla, are using past perfect. So in this case, in your sentence, you don't use the past perfect, but you use the simple past. Please, can you check your sentence? Okay, teacher. Yes, check it. Then you send it again. Teacher, ¿de qué lado escribió la oración? Sorry? ¿De qué lado escribió la oración? En el chat solamente de Zoom, ahí envíenlo y yo lo reviso. Pero qué oración no corresponde, no veo nada. Ah, ¿no ves el chat? Lo que estamos No. escribiendo. Lo que No. pasa es que me lo están enviando a mí por mensaje directo. Solamente, o sea, no puedes ver lo que escriben tus compañeros. Porque yo les mandé una oración a ellos. Ah, y a Yeah. mí también me envió una oración, ¿no? Yes. Pero no me llegó. Pero... Ajá, ok, te lo vuelvo a enviar. So, tu oración es, a ver si la puedes ver. Samuel likes Joanna. Entonces, aquí está. Ahí te dejo la oración. A mí tampoco me llegó, teacher. ¿No? No. Okay, could be my internet. Tu oración era he had been to the restaurant. Entonces aquí te lo envío nuevamente. He had been to the restaurant. Okay. Yes, okay, good. It's good that you like challenges. Very well. Maybe. Okay. Ahí está otra oración, Osvaldo. Please write it in passive voice. Thank you. Yes. Teacher, me había dicho que mi oración era past perfect, ¿verdad? Tu oración escribiste past perfect, pero la oración que yo te envié es en presente. So, simple present, you don't change simple present to past perfect. You change simple present to simple past. Okay. Yeah. Okay, I'll check this sentence by Angie. Okay, la oración que le había enviado a Angie era Martha went to the gym, which is simple past. Ah, ok. Es que la vi de rápido, después como que se borró. Ah, ok. Entonces, tu oración está en pasado, esa sí hay que cambiarla a pasado perfecto. Ok, went to the gym, ¿verdad? That's what you said.
Ajá. La oración es María María went to the gym. Yeah. Okay, teacher, thank you. Let's say, so they told me they will. Okay. We will tell you the truth. Okay, tu oración, Dante, era: nosotros te diremos la verdad si prometes no enojarte, right? Entonces sería Javier said that they, y will no lo cambiaste, will tiene que cambiar en reported speech. Igual promise en presente debe de cambiar. Okay, good, Lisbeth. So, had been to the restaurant is he had been to the restaurant, so the past perfect doesn't change. Good. Samuel said he liked Joanna. Good. Excellent, Emmanuel, because it's present simple, so changes to the simple past. Ok, nos faltaría entonces Carla, que iba a corregir su oración. And Dante, you need to correct your sentence too. Okay, so this is your sentence, Dante. So Javier said, cambiamos we por they. So Javier said that they, y will no lo podemos dejar así, tenemos que cambiar will. Ay, perdón, se lo envié a Carla. Okay, so you will need to say like this, right? Javier said that they, ¿y cómo cambiamos will? That they would. Will, aquí lo pueden ver, está aquí mismo, ¿verdad? En la pantalla. Will changes to would. Okay, please correct your sentence. Carla says, Javier said that he, nos falta el pronombre, said that he cleaned the room every day. Good. Entonces sería como Javier dijo que limpiaba el cuarto todos los días. Good. Teacher, pero si la oración está como en we y como dice or, o sea, como, bueno, sí, el we, o sea, ¿por qué no se pone el they y por qué se tiene que poner el he? Si la oración es con we, entonces cambia they. Pero creo que no pusiste they, ¿no? Es que en la anterior sí había puesto they, o sea, yo había puesto Javier say that they had cleaned their room, porque la oración que usted me pasó dice que pues ellos limpian nuestra habitación todos los días. Entonces yo por eso la había puesto como refiriéndome a ellos. Pero Así ahora la sí. que yo hice... Sí, no, es que no me acordaba que era con we, creí que era no ser aquí. Pero sí, es con they. Yeah. Aquí lo que quería que cambiaras más que nada era el tiempo. Right? Entonces el pasado, como en tu oración está en presente, entonces cambia a pasado. Ok, ya solo tenía duda en eso porque como en la oración decía, se refería como a ellos, por eso tenía duda en el he y en el they, pero ya no había puesto they porque pensé que ese era para el present perfect. No, it's correct. So Javier said that they clean the room every day. Good. Let me check. So Angie, Marta said that she has gone. Okay, tu oración, Angie, is your sentence is Martha went to the gym. Martha went to the gym, right? Okay, so you would say Javier said that Marta
or she, right? Y entonces la oración que tú tienes está ¿en qué tiempo? La En original. past simple. Exactly. So you need to change it to simple past changes to you can check here the chart. Teacher, entonces creo que no la entendí. So check the example. Here in the chart, we have the simple past, right? Aquí está el ejemplo en el que estamos compartiendo en pantalla. We spent the whole day together. This is simple past. So the sentence I gave you is in simple past too. También la oración que te envié está en pasado simple, right? The original sentence. La oración que te envié es Martha went to the gym. Okay. Ah, ok. Javier Sí. said, entonces simple past cambia a past perfect, Javier pero nos told. enviaste una oración en presente perfecto, no pasado perfecto. You see? Ok. Okay. Let me check now, Dante. Javier said that they would tell me the truth. Excellent, listo, ya está tu oración correcta. Exactly. Good, Dante, very well. Bueno, la oración de Dante era esta, ok, para que todos lo vean. We will tell the truth if you promise not to get mad. Pues, diremos la verdad si prometes no enojarte. Entonces, Javier dijo, Javier said that we, cambiamos por they. Javier dijo que ellos, es decir, Javier y los otros, right? Javier said that they would tell the truth if, en este caso cambiaríamos el pronombre, bueno, no cambiaríamos you, promised, o sí podría cambiar, ¿no? If, porque eso se lo están diciendo a Javier. Okay, so the sentence would be like this. Javier said that they will tell the truth if I promised. Okay, no, because it's Javier. If he promised not to get mad. So check this sentence. Así sería en voz pasiva, ¿no? En reported speech. So, Javier dijo, y will cambia would. Javier dijo que ellos dirían la verdad si él prometía. Entonces, promise, prometes. Si tú prometes, cambia. Si él prometía no enojarse. All right. Good. And finally, I sent another sentence to Osvaldo, right? The sentence was, so the sentence that I sent you, Osvaldo, was this one. If you want it, you can keep it. Si lo quieres, te lo puedes quedar. So Javier said, if you want, entonces want, en pasado, ¿cómo sería? Sorry, teacher, sí se me fue, pensé que era lo de Voz passive pasiva. voice. Sí, utilizaste voz pasiva. Sí, Yeah, sorry. it's very common. Sí, eso es muy común. Es cuando estás aprendiendo, ya no sabes si es voz pasiva, si es reported speech, porque se ven casi en el mismo, se ven en el mismo nivel, entonces sí se confunden. Sorry, intentaré hacerlo de esta forma de reporte. Okay, yes, please. So yeah, I told you, it's a new topic. It can be confusing, right? Sobre todo los pronombres se pueden confundir y también algunos adverbios se pueden confundir. Yeah, it's a tricky topic. Yeah.
Pero en realidad, más que reglas, tenemos que enfocarnos en que la oración tenga lógica. Es decir, te tienes que meter totalmente. Imagínate que tú o Javier o la persona está diciendo eso. Entonces, ¿cómo lo dirías tú? ¿Ok? Si estuvieras en esa situación. So when you use like logic, I think this is more logic than English rules, in my opinion, because you have to imagine the context, right? That's the thing in reported speech. Now, the purpose is that you can use this topic in your everyday life. So when you have a conversation, you can repeat what other person said. Entonces, el punto es poder nosotros es ser capaces de repetir lo que dijo otra persona. Okay. So, good. So this is the rule with backshift. Okay, I will tell you now how we can report questions. Ya vimos cómo se reportan oraciones. Ok. Ahora, ¿cómo se reportaría una oración que sea en forma de pregunta? Well, so don't worry, we have to use the same thing, but something interesting happens when we report questions. Esa es una regla que como que tenemos que tener muy en mente. Is when you report questions, you don't longer, when you report questions, they don't, they aren't questions anymore. Siempre que utilicemos una pregunta en reported speech, deja de ser pregunta. All right, that's one of the rules. So yeah, maybe it sounds like more confusing, but let me give you the example. So imagine the question, a simple question. What's your name? What's your name? All right. Por ejemplo, esto me pasa mucho de que tengo que utilizar reported speech. Today I went with my wife to the gym. So I was repeating everything that the man was telling me. Entonces fuimos al gimnasio y me inscribí a mi esposa al gimnasio y pues tenía que repetir todo lo que estaba diciendo la persona, ¿no? Entonces aquí pues tenía que utilizar reported speech, right? So in this case, imagine that the question is what's your name, okay? Entonces vamos a inventar aquí cualquier persona. So he said, en este caso no said porque es una pregunta, ¿verdad? Él preguntó, he asked. Él preguntó, what, ¿por qué what? Porque la pregunta es con what. Okay, now the sentence, the original sentence is what tense. ¿Qué tiempo está la pregunta? What's your name? Simple present. Simple present, and here you need to change to Past continuous. no. Present continuous changes to past continuous, but this is simple present. Check the chart. Aquí tienen el cuadro. Simple present changes to Past simple. exactly. Okay, so el is del what's, luego cambiamos a, en vez de decir what is your name, diríamos en pasado. Had. Ese sería como presente perfecto. ¿Cuál es el pasado de is? Was. Was. Good. So what? My name was. ¿Cuál es tu nombre? Él me preguntó cuál era mi nombre. Okay. Now, you see, right, we are using backshift, but there's another thing. Fíjense que en la pregunta yo para hacer reported speech no puse he asked what was my name. Y ese es un error como que muy común, right? So this is not correct, this form. Okay, esto no, okay, how can I? Okay, so this is incorrect. Okay, this form is incorrect.
we would use this one. This is the correct sentence. You know why? ¿Por qué será que la segunda oración está mal en reported speech? Why is this the correct sentence? Any idea? Well, in questions, right? Remember that in questions, you need to write the auxiliary verb first, okay? But this is the rule. When you report questions, they aren't questions anymore. Cuando repetimos una pregunta, entonces esa oración ya no es una pregunta. Cuando tú repites una pregunta, eso ya no es pregunta. Bueno, hablando de la forma de la oración, right? Si yo digo, él me preguntó cuál era mi nombre, eso precisamente que acabo de decir no es una pregunta, es una afirmación, right? So here, that's why you say, he asked what my name was, porque aquí ya no hay necesidad de poner la oración en forma de pregunta, right? So in this case, when you, in the second sentence, said, he asked what was my name, entonces si tú dices what was, esta es una estructura de pregunta. But the sentence is not longer a sentence. Ya no es, cuando reportamos preguntas, ya no son preguntas. All right? So I don't need to write the question mark anymore. Ya no se utiliza el question mark. All right? Because the sentence becomes an affirmation. Okay? Let's see another example. Do you like... No, vamos a hacer otra con what. Who is she? ¿Quién es ella? Entonces sería, he asked me, who was she? No, who she was. He asked me who she was. Where are they? So he asked me where they were. No where were they, sino where they were. Como afirmación. Okay. Any questions about this? Do you have any questions? No, teacher. Okay, por favor, hagan esta pregunta en reported speech. How old are you? Bien, esta pregunta, escríbanla en reported speech, please. How old are you? Okay, Osvaldo ya lo envió. ¿Hacer lo Carla, mismo con el how? el how se deja así, el how se escribe. So, how old are you? Okay. In this case, Osvaldo, your sentence has a small mistake because of where. Remember, you're using I.
Okay. And Carla, you are missing the pronoun. You are missing I. Exactly. Okay, so the sentence, how old are you? Entonces, ¿quieres repetir a alguien más lo que otra persona te preguntó? So, puede ser he o puede ser she, depende de quién ha hecho la pregunta, ¿no? She or he asked me how old I was. No was I, porque was I es la fórmula que usamos para una pregunta, es la forma en la que hacemos preguntas. But when you report questions, they aren't questions anymore, so they don't follow the structure of the question. So you say, he asked me how old I was. Me preguntó qué edad tenía. Okay. Any questions, guys? ¿Cómo quedaría entonces, teacher? Así como lo dejé en el chat, he asked me how old I was. Do you see it? Yes. Okay, very good. Any questions then? No. Okay, what happens when the question is not with WH? ¿Qué pasa si es una pregunta con do? Por ejemplo, do you like pizza? Ok, entonces aquí tenemos que utilizar en reported speech la palabra if. Ok, so you would say, he asked me if I liked pizza. ¿Te gusta la pizza? Él me preguntó si me gustaba la pizza. All right. Entonces, por eso tenemos que utilizar if para que diga sí, right? Or if I was, did you tell him? ¿Le dijiste? Did you tell him? Entonces cambiaríamos en reported speech y diríamos, he asked me if I told him. Will you go? He asked me if I would go. Any questions, guys, about this? ¿Alguna pregunta? Solo utilizamos if. Okay, please make this question in reported speech. Are you okay? Entonces vamos a hacer reported speech con esta pregunta. Are you okay? ¿Estás bien? Ella me preguntó o él me preguntó si estaba bien. So how can you say that in reported speech? Please write it here in the chat. Entonces, muy bien, sería, he asked me if, ok, sería, entonces la respuesta es, she or he asked me if I was okay. Good.
Okay, this is the answer. She asked me if I was okay. ¿Estás bien? Me preguntó si estaba bien. Questions? Con cualquier verbo, teacher, Con cualquier verbo que, perdón. utilizamos el if. Yes, with any verb. Si la pregunta no tiene WH, es decir, no es what, who, when, where, etc., se usa if. Ok. Yeah. With any verb. And well, so that is about questions. Now we're going to see one last one, but it's easy, don't worry, and it's with comments. Comments es una orden, okay? Comments. Digamos, por ejemplo, finish your homework. Okay, esto lo dijo the teacher. Okay, finish your homework. ¿Qué es esto? Bueno, esto no es un tiempo como presente ni pasado. Esto se llama imperative. Esto es imperativo. Un imperativo es una orden. ¿Ok? So this is imperative. Well, imperative changes to infinitive. ¿Ok? Entonces, si el maestro dice, termina tu tarea, dirías, the teacher, and in this case, we are going to use only told, porque tell, el verbo tell también significa mandar u ordenar, right? Tell, ordenar. O puedes utilizar ask, que en este contexto sería pedir o solicitar. All right. The teacher told me to finish my homework. El maestro me pidió que terminara mi tarea. Entonces, aquí solamente agrego to a finish. Ok. Other example. Vamos en vez de tell, porque tell es ordenar, es como mandar, right? Y ask es pedirlo de manera educada. Okay, let's say your mom bring the tortillas. Trae las tortillas. Okay. So my mom, you would say in this case, my mom asked me to bring the tortillas. All right. So I think this is reported speech is the easiest, right? A ver, ¿cómo harían en reported speech esta oración? Don't do that. Digamos que eso lo dice su padre, father, los días. My father, y ustedes completen. El padre dice, no hagas eso, don't do that. ¿Cómo lo utilizamos en reported speech? Teacher, pero el verbo bring no va en pasado. Sería pasado, pero si fuera presente, pero esta oración no está en presente. Esto está en imperativo, es una orden. Oh, Ok. ok. Por eso aquí decimos, mi mamá me pidió que trajera o que traiga las tortillas. Entonces, en este caso, no hay cambio de tiempo, sino solamente se le añade to. In this case, imperative, imperativo, es decir, las órdenes cambian a infinitive, infinitivo. That's another kind of, ese es otro tipo de reported speech. Entonces aquí no hay cambio de tiempo, ¿ok?
Ok, muy bien. ¿Qué hacemos cuando es una orden negativa como esta? Entonces diríamos, in this case, my father told me, si imagínense la oración en afirmativo, sería, my father told me to do my homework. Así sería, ¿no? Si fuera afirmativo. No sé, my father told me to do that. Mi padre me dijo que lo hiciera. My father told me to do. All right. Y negative, como dice, don't do that. Entonces, my father, you would say, my father told me not to do that. Entonces, simplemente se le agrega el not antes del to. Y así sería, mi padre me dijo que no lo hiciera. My father told me not to do that. Okay. Any questions at the moment? No, So we saw the reported speech with sentences, y hemos reported speech con oraciones, reported speech with questions, and now it's reported speech with commands or orders, okay? So we'll continue practicing, don't worry, this is a new topic and maybe challenging, maybe you're like not quite grasping or understanding, but don't worry, we will practice this more the following class. So guys, see you and take care. Goodbye.